Dice un filósofo de mi tierra que lo que de aquí para allá es bajada, de allá para acá es subida. A veces parece un juego de palabras, sin embargo, es importante entrar en el lenguaje de la gente, especialmente cuando hablamos de la Biblia, en el tiempo en el que se escribió o se hizo tal declaración. Para eso vamos a pasar a nuestra segunda regla derivada. ¿Vamos bien? Salimos de una regla esencial y fuimos a la primera regla derivada, ahora vamos a la segunda regla derivada. Es necesario interpretar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la declaración. Una declaración en ocasiones es una frase o un texto o un pasaje. Entonces, necesitamos que la interpretación de tal o cual palabra sea en el sentido completo de la frase, de la declaración. Por ejemplo, tenemos la palabra fe. Ordinariamente tomamos el texto de Hebreos 11:1 para decir qué es la fe. Y derivamos una serie de declaraciones en torno a la palabra fe. Pues la fe, la certeza, la confianza, la convicción, el testimonio. Y comenzamos a tener una definición propia para la palabra fe. Sin embargo, qué interesante es notar que la palabra fe se usa de muchas maneras en la Biblia. Por ejemplo, estaba reflexionando que se necesita fe para confiar en Dios, fe para ser salvo, fe para ser sano. Se necesita, bueno, la fe está en el catálogo de los dones, está en el catálogo del fruto del Espíritu, y uno va a encontrar fe por todos lados. Pero hay otra forma de interpretar la palabra fe. Por ejemplo, en Gálatas 1:23, cuando Pablo dice que de él decían, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Entonces, del conjunto de la declaración, vemos claramente que la fe aquí significa creencia, o sea, la doctrina del Evangelio. Cuando Pablo dice que lo catalogaban por predicar la fe que asolaba, es como diciendo, ahora predica el Evangelio que antes asolaba. Es como decir, ahora cree todo lo contrario de lo que creía. Ahí alguien dice, nunca rechaces tanto algo o alguien que terminarás queriéndolo. Y Pablo, ante Saulo de Tarso, que estuvo en contra del Evangelio, persiguió a los cristianos, pero cuando él se convirtió al Evangelio, porque Jesús se le apareció en el desierto, en el camino a Damasco, él fue transformado por el poder del Evangelio y entonces Dios lo convirtió en un predicador del Evangelio. Entonces la palabra fe aquí es una acepción de decir el Evangelio. Predicas la doctrina que antes perseguías. Tenemos otro ejemplo. La palabra salud se usa con frecuencia en la Biblia en el sentido de salvación del pecado con sus consecuencias. Así es que en muchas ocasiones cuando dice el Señor es nuestra salud o enviará la salud, está hablando de nuestra salvación. Pero es una forma en cómo se usa el término salud por salvación. Y hay un caso específico, por ejemplo, en Hechos 7:25,
en que la palabra toma otro significado. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría salud por mano suya. Aquí, guiados por el conjunto del versículo, comprendemos que ocurre la voz salud en sentido de libertad temporal, porque pensaban que por la mano suya tendrían libertad temporal y se usa entonces la palabra salud. Es muy interesante entender que la Biblia compendia verdades, que cuando compendia las verdades se van aclarando en el conjunto mismo de una declaración. Cuando nosotros nos detenemos en el conjunto de la declaración, podemos extraer más savia, más bendición del texto. En la medida que nosotros seamos predicadores de la palabra, específicamente predicadores expositivos de la palabra, un predicador expositivo toma una frase o una declaración o un texto y extrae todas las verdades que puede extraer de ese pasaje. Por eso es importante que nosotros nos volvamos analíticos del texto bíblico, de tal manera que cuando veamos palabras que nos llaman la atención y nos orientan en torno a conductas o costumbres, nos revelan propiamente el significado de la declaración total. Aquí ayuda mucho primero ser entendidos en el texto. Ayuda en algunas ocasiones tener alguna herramienta como otras versiones de la Biblia. Entonces, cuando uno tiene otras versiones de la Biblia y hace una comparación de las declaraciones según las diferentes traducciones, uno tiene más luz todavía. Ahora, no vamos a profundizar mucho en este aspecto, pero si uno tiene un diccionario o una Biblia interlineal a la mano y puede tomar las expresiones con el significado original, y entonces estamos construyendo en torno al método histórico-gramatical y las costumbres y el desarrollo de los usos de las palabras y sus derivados, una acertada interpretación de las Escrituras. Ahora, esto que estoy comentando de pronto se vuelve en un espacio de mucha libertad, como para que cada quien, según sus capacidades, pueda interpretar la Biblia a su manera. Y podría ser así, pero el objetivo final no es que cada quien crea lo que quiere de la Biblia. No, no es el objetivo final. El objetivo final es que podamos capturar para nuestra preciosa alma lo que Dios quiere decirnos. Entender el mensaje de Dios en los términos que nosotros necesitamos saberlos, porque nos acercamos a la palabra como seres humanos que necesitamos oír a Dios. Y no hay manera más acertada que oír a Dios desde su propia palabra. Tomar las palabras en el sentido completo de la declaración y la frase nos ayudará para entender que Dios nos sigue hablando a través del texto. A mí me impresionan mucho las declaraciones de Moltmann cuando dice que la Escritura se dijo como se dijo en un sentido original, y probablemente quienes la escucharon entendieron lo que a sus tiempos eso significaba. Pero después vino la interpretación del pueblo de Israel y tomaron la declaración para decir esto significó esto para Israel. Pero cuando vino la iglesia tomó el mismo texto y dijo, en el sentido original fue así y para el pueblo de Israel significó esto, pero hoy para nosotros la iglesia, y lo contextualizaron. Pero luego viene el ente de la historia de la iglesia y los historiadores, los maestros, los teólogos de la historia de la iglesia cristiana
volvieron a tomar el texto y le dieron una adaptación a todas las edades y lo contextualizaron a su tiempo. Y no dudo que nuestros maestros de hoy, en las iglesias y en los institutos bíblicos, siguen tomando el texto para decirnos cómo significó en todas las edades esa declaración o esa frase. Y amados hermanos, después de eso, la palabra de Dios sigue hablando, porque no hay que olvidar que es una palabra viva y eficaz. Es la palabra de Dios. En la siguiente sesión pasaremos a la regla derivada número 3. Gracias.